Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de la Vida. Y es de doble felicidad estar con todos ustedes en este día muy especial, porque es día de adoración a nuestro Padre Celestial. Él ha hecho de este día bendito y santo para nosotros. Hoy venimos a Él, en el nombre de su Hijo amado, para adorar y santificar al Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. A Él sea la honra y la gloria por siempre, y a su unigénito Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Anhelamos su presencia en medio nuestro, para alimentarnos de su palabra, que viene a nosotros sazonada con el aceite de su santa unción. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día resplandeciente del reposo celestial. El mensaje de hoy se titula: Los pecadores son llevados a estar en armonía con la ley. El texto bíblico lo encontramos en Romanos capítulo 6 versos 14 y 15, que nos dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuando el creyente de Yahweh entrega sus miembros al Altísimo, se dedica a luchar con la fuerza del Mesías para alcanzar la máxima perfección posible de cada órgano del cuerpo y de cada facultad de la mente, a fin de que pueda conocer, amar y servir a su Redentor de una manera aceptable. El verso 14 nos habla de no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es cierto que el pecado nos tentará y acosará, sin embargo, no tendrá dominio sobre el verdadero creyente de Yahweh. Por lo tanto, el creyente debiera entregarse con valor al servicio de Yahweh, pues se le promete la victoria sobre el pecado. Pablo lo que quiere decir es que los creyentes no están bajo ley como un camino de salvación, sino bajo gracia. La ley no puede salvar a un pecador, ni puede poner fin al pecado o a su dominio. La ley revela el pecado, es decir, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y debido a la pecaminosidad del hombre, la ley agranda, por así decirlo, la transgresión. La ley no puede perdonar los pecados, ni suministra poder alguno para vencerlos. El pecador que procura salvarse por medio de la ley solo encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado. Donde quiera que se mantenga el principio de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado. El verdadero creyente de Yahweh no busca la salvación en forma legalista, como si pudiera ser salvado por sus propias obras de obediencia. Reconoce que es transgresor de la ley divina, que por su propia fuerza es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de ella, que con justicia merece estar bajo su condenación, pero por fe en el Mesías se entrega a la gracia y a la misericordia del Padre Celestial. Entonces, Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías, es decir, que por la gracia de Yahweh es perdonado su pasado pecaminoso y recibe poder divino para caminar en vida nueva. Cuando alguien está bajo la ley, el pecado continúa dominándolo a pesar de sus mejores esfuerzos, porque la ley no puede liberarlo del poder del pecado. Sin embargo, cuando está bajo la gracia, la lucha contra el pecado no es una esperanza que se ha desvanecido, sino un triunfo cierto. El ofrecimiento de estar bajo la gracia para obtener la victoria sobre el pecado y el poder que capacita para lograr cada virtud han sido brindados a cada uno de los descendientes de Adán. Pero muchos, ciega o neciamente, han preferido permanecer bajo la ley. Aún muchos que pretenden tener un deseo ferviente de ser salvos, prefieren permanecer bajo la ley como si pudieran tener méritos propios ante Yahweh y ganar la salvación por su propia obediencia a la ley. Tal fue el caso de los judíos, y es también ahora el de muchos llamados cristianos orgullosos de su propia justicia, que por esto mismo no están dispuestos a reconocer su impotencia para someterse plenamente a la misericordia de Yahweh y a su gracia transformadora. Pablo afirma que mientras una persona esté bajo la ley, permanece también bajo el dominio del pecado, pues la ley no puede salvarlo ni de la condenación del pecado ni de su poder.
Pero los que están bajo la gracia no solo reciben la liberación de la condenación, sino también el poder para vencer. En esta forma el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Entonces se presenta la pregunta clave para comprender bien el tema. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Podríamos complacernos en el pecado de vez en cuando ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta de Pablo es que cualquier complacencia en el pecado es volver al yugo de éste, del cual la gracia ha liberado al pecador. La suposición de que estar bajo la gracia significa que el creyente está ahora en libertad para desobedecer la ley moral de Yahweh con impunidad es tergiversar completamente todo el propósito del Padre en el plan de salvación. En primer lugar, nuestro Padre Celestial en su amor ofreció su gracia al pecador porque éste violó la ley divina. El hombre es liberado del dominio del pecado por la gracia del Padre. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien concebir que es justo o razonable colocarse deliberadamente de nuevo bajo la antigua servidumbre? Desobedecer la ley de Yahweh es convertirse nuevamente en siervo del pecado, pues la desobediencia a la ley divina es pecado, y cualquiera que persevera en el pecado es siervo del pecado. Continuar cometiendo pecados después de haber aceptado la gracia de Yahweh, que perdona y transforma, es negar el propósito básico de esa gracia. Cualquiera que se niega a permitir que la gracia de Yahweh lo lleve a una obediencia cada vez más perfecta a la ley divina, está rechazando esa misma gracia y por lo tanto desprecia la liberación y la salvación. Porque la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Yahweh, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción de pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Yahweh, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria del Mesías. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón, ni una reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales, y multitudes se unen a la Iglesia sin haberse unido jamás con el Mesías. Por la palabra y el Espíritu de Yahweh quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Apreciados oyentes, sigamos disfrutando de este maravilloso día. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.